Acompáñenme, por favor, al libro de Jonás, capítulo 3. Últimamente se ha hecho ya costumbre el escuchar de parte de la comunidad cristiana el hecho de que estamos en los últimos días, que nuestro Señor Jesucristo ya pronto va a venir por su iglesia, tal como la Escritura bien lo establece, que el juicio de Dios no se tarda para los incrédulos, los idólatras, los burladores, que la mano poderosa de Dios habrá de destruir al mundo junto con su pecado. Y no es que esté en desacuerdo con esto de ninguna manera, porque yo mismo soy una voz que constantemente anuncia el segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, que continuamente pues, también advierte el hecho de que en verdad estamos en los últimos días. Y pues me considero pues una atalaya, y el más humilde e insignificante de los heraldos del Evangelio, pero un heraldo al fin y al cabo. De modo que todo lo que escucho dentro del ámbito cristiano me parece muy bien y estoy completamente de acuerdo con ello. No es pues, mis amados, escuchen esto, no es pues lo que escucho en los pasillos evangélicos lo que me preocupa, sino lo que no escucho, aquello que no oigo, es lo que me mortifica. Porque hasta parece como si quizás en tiempo presente la gran mayoría de los hijos de Dios nos hemos dado por vencidos, nos hemos cansado, quizás ya hemos tirado la toalla, estamos desanimados y a lo mejor pues ya damos por perdida toda esta generación, diciendo cosas como, ya no hay remedio, estos no tienen remedio, que el Señor venga ya para que esto se acabe. O lo que es peor, que quizás hemos adoptado una actitud semejante a la que el profeta Jonás manifestó en su tiempo ante los ninivitas. Y eso, mis amados, eso sí que sería una tremenda tragedia. Incline su rostro en reverencia al Altísimo y vamos a orar. Señor poderoso, yo te doy gracias por este tiempo que tú nos regalas para poder compartir tu palabra y te pido que tu Espíritu Santo poderoso nos acompañe. Te amamos, te bendecimos y te pedimos en el nombre de Jesucristo todo esto, que seas tú quien redarguya los corazones. Amén. Dios les bendiga, mis amados. Vamos a leer entonces de la carta, del libro de Jonás, el capítulo 3, versículo 1. Y esto es lo que hemos venido estudiando. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive grande ciudad en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día. Y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará el ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Continuamos desarrollando la serie Nínive y Jonás. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Y el tema de hoy se titula: aún quedan 40 días de esperanza. Jonás, según 2 de Reyes 14:25, no vaya ahí, solamente le estoy dando un dato, era hijo de Amitai y era el profeta de Get-Efer. Allí residía Jonás y ministraba en el reino del norte durante el reinado de Jeroboam II entre los años 786
y 746 antes de Cristo. Y este profeta fue contemporáneo de sus homólogos profetas Oseas y Amós, que también pues hemos estudiado de ellos. Y ya hemos cubierto el hecho de que Jonás no obedeció a Dios en su primera instancia, sino que más bien procuró apartarse yendo lo más lejos posible de su encomienda, de donde Dios le había enviado, a Nínive. Por lo cual Dios produjo una terrible tormenta en el mar. Y bueno, esto derivó en el lanzamiento del profeta al mar. Lo echaron al mar. Y esto, aunque en contra de su voluntad, fue a manos de los marineros que navegaban aquella nave en la cual tripulaban, y iba camino a Tarsis, completamente alejado de donde él tenía que ir. Y ya en vísperas de su muerte, cuando él estaba siendo revolcado por la corriente, aprisionado por las olas, pues Dios preparó un gran pez que tragó a Jonás, y este se mantuvo en su vientre por 3 días y 3 noches. Paso seguido, Jonás se arrepiente de su desobediencia a Dios, y estando aún dentro del pez, empieza a rogar a Dios y empieza a ofrecer un clamor tremendo y una adoración verdadera al Dios, al Santo de Israel. Dios, conociendo su corazón y habiendo escuchado su oración, mandó al gran pez a que se dirigiese a la orilla de la playa, y allí vomitó a Jonás. Y ahí es justamente donde comienza el capítulo 3 de nuestra historia, que fue donde quedamos en la última ocasión. Y podríamos preguntar, ¿podría Dios usar al profeta después de su flagrante desobediencia? Pues sí. Como cualquiera de nosotros quizás habrá obedecido en alguna ocasión, y Dios nos da esa oportunidad. Y bueno, y justamente fue lo que estudiamos en el mensaje anterior, de cómo, y desde el versículo 1 al 3, Dios restituyó a Jonás a su labor inicial, a su encomienda, a lo que él había mandado. Y de ahí que este capítulo comience con la palabra del Señor vino a Jonás por segunda vez, la segunda oportunidad. Porque como lo estudiamos en unas prédicas atrás, Dios realmente es Dios de segundas oportunidades. Algo que nosotros siempre debemos de regocijarnos, en lo que debemos de regocijarnos es en el atributo de Dios, que es la misericordia. Dios es misericordioso, sabemos eso, ¿verdad? Así es. Y bueno, le dijo pues Dios a Jonás, levántate y ve a Nínive, y Jonás se levantó y fue. La Biblia nos afirma que Nínive era una ciudad extremadamente grande, bueno, en relación con las de aquel tiempo, ¿verdad? 3 días a pie era necesario para atravesarla de punta a punta. Era una ciudad muy grande, porque ahí sí caminaban, ¿eh? Dicen, no, pues yo no camino ni a la tienda. Ah, no, allá sí caminaban, así que era una ciudad grande. Y solo recapitulando lo que mencioné al comienzo de esta serie, Nínive estaba localizada a orillas del río Tigris, aproximadamente a unas 500 millas del noroeste de Israel. Recuerden que Jonás era un profeta de Israel, o sea, de Dios, ¿verdad? Obviamente judío, y en sí es el único que salió de su tierra. Todos profetizaban desde Israel, ya sea el norte o el sur, pero a este Dios lo envió. Esto ya lo estudiamos antes. Entonces, según los historiadores, el centro de la ciudad estaba cercada por 8 millas de grandiosos muros. Y según los registros, el resto de la ciudad tenía una circunferencia de aproximadamente 60 millas a la redonda. Fíjense nomás, se estaba grande. Y bueno, era en verdad una metrópolis majestuosa. Y como un dato adicional, pues yo le diré que se cree que el nombre de Nínive deriva de Ninus, que a su vez deriva de Nimrod. ¿Todos se acuerdan del gran guerrero de Nimrod? Y significa la residencia de Nimrod. Eso significa Nínive. O Nunu. Y Nunu, por cierto, es una palabra del idioma arcadio que deriva del vocablo pez. Verá, el imperio arcadio fue un gran reino de Mesopotamia que abarcó una región grande, ¿verdad? Que incluía al posterior imperio también grande, mayúsculo, babilonio. Y mucho antes de eso, pues, a Babel, donde Nimrod precisamente comenzó a edificar la infame Torre de Babel. Habrá ya algunos 4.500 años. Entonces,
¿Por qué llamarían Nínive o Nunu, que significa pueblo de peces, si esta ciudad pues no estaba en el mar, no era un puerto, se asentaba a 500 millas del mar? La respuesta puede ser variada, pero la más viable, lo que los estudiosos entienden, es que ellos adoraban al dios pez Nanshi, hija de Ia, la diosa pez del agua dulce, y también adoraban al dios pez Dagón. Y este tenía la particularidad de que tenía la cabeza de un pez, pero el cuerpo de un hombre. Y esto pues también era común, recuerdan ustedes, en la mitología griega, ¿verdad? Los centauros y todo eso. Bueno, de manera que los peces eran de particular importancia para los ninivitas, y en verdad lo eran porque adoraban. Ahora, Jonás llega a aquella gran ciudad, y yo quiero que lo vea esto, precedido de una formidable historia, y esta, pues coincidentemente, es una historia de un formidable pez, gigantesco, ¿no? Y esto explica a su vez tal vez el motivo por cual Dios en su sabiduría optó por utilizar el vientre de un enorme pez para transportar a Jonás a aquella orilla. Hay aquellos que debaten que sí es cierto. Recuerden que Jesús mismo, nuestro Señor, lo tomó como una historia verídica. Y él mismo habló de que como Jonás estuvo en el pez, ¿verdad? En el vientre del pez por 3 días y 3 noches, él también, así era necesario que el Hijo del Hombre, entiéndase él mismo, estuviera en el centro de la tierra por 3 días y 3 noches, obviamente para después ser resucitado. Así que Dios en su sabiduría utiliza a esto, y no es que Dios necesite valerse de dioses falsos, sino que tal como lo hizo con los dioses de Egipto, ¿se acuerdan las 10 plagas? Precisamente lo hizo para destruir la reputación de esos falsos dioses, para hacerles entender quién es el verdadero Dios. Y tan verdadero es él que su mensaje en labios de Jonás fue un soberano hasta aquí. Hasta aquí llegaron. Y eso es lo que Dios hoy, créanme, hoy está diciendo. Hasta aquí. ¿Cuántos asesinatos de niños? ¿Cuántas violaciones? Nosotros no nos damos cuenta de muchas cosas que suceden porque quizás estamos encerrados en nuestro mundo, un mundo a veces próspero, sobre todo en un país tan maravilloso como este, aún con todas sus divisiones, sus problemas y sus pecados. Pero hay lugares en realidad donde sentado está Satanás en su trono, y donde los niños son abusados, y donde hay tráfico de mujeres y de niños, y prostitución, y hay violaciones, y hay asesinatos, y hay tanta cosa que muchas veces ni siquiera nos acordamos, porque nos molestamos más en el hecho de que a mí no me saludó fulano o sutano, o por qué no me invitaron a tal fiesta, o por esto o por aquello, cuando la gente muere sin Cristo y hay tanta calamidad. Y Dios les dio un ultimátum, ¿verdad? Un hasta aquí llegó tu pecado. El versículo 4 dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Póngase usted a pensar si de repente alguien viniese y empezara a decir eso. ¿Ustedes creen que la gente haría caso? Yo no creo. De ahí la relevancia, la importancia de esto. Por eso Jesús condenó a Capernaum, porque tuvo tantas señales, porque tuvo al Señor mismo de gloria haciendo tantos milagros, y no se arrepintió. Y dijo: será menor el castigo para Sodoma y Gomorra, porque si en ellos se hubieran hecho las señales que en ti, Capernaum, dijo, se hicieron, de rato se hubieran arrepentido. Fíjese nomás, hay niveles de sufrimiento, de la condenación, y la gente no entiende eso. Entre más sea el orgullo, entre más sea el empecinarnos a pecar, más va a ser nuestra condenación, nuestra destrucción. Y llegó y dijo: en 40 días Nínive, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y es muy importante que entendamos este texto por lo que aquí se nos revela, y es el hecho de que Jonás entró a la ciudad y caminó todo un día, escuche,
un día, en el que vociferaba el juicio de Dios. Y así estuvo repitiendo una y otra vez eso el día mientras caminaba. Y a ver, no es difícil descifrar que si recorrer la ciudad tomaba 3 días, pero ellos se arrepintió en un día. Bueno, una tercera parte de la ciudad fue recorrida y la gente ya se estaba arrepintiendo. Fíjense, tremendo. Y le repito, yo pienso que aún no sucedería. Quizás a alguno otro, pero no a esta magnitud, de esta forma, de esta manera. Quiere decir que necesitamos salir a dar el mensaje. La gente está en sus laureles. Tomaría 3 días después de caminar tan solo una tercera parte, reitero, la gente se arrepintió. Y quedó plasmado en el versículo 5, dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y este evento que la Biblia nos plasma aquí es sumamente subestimado por muchos. Porque consiste en el hecho de que el día de Pentecostés, considera esto, el día de Pentecostés resultó en una conversión de aproximadamente 3,000 personas. ¿Sí o no? Y por supuesto que son contextos distintos. No obstante, el arrepentimiento es un factor puntual que ambos eventos tienen en común. ¿Sí o no? El arrepentimiento. Porque se arrepintieron aquellos a los cuales Pedro les predicó en aquel día. Se arrepintieron. Dice que se compungieron de corazón. Se arrepintieron. Lo mismo pasó en Nínive. Porque escuche bien, cuando el versículo 5 afirma que el pueblo de Ninivita creyó en Dios, y esto después del primer día, nos está diciendo que cerca de 600,000 personas idólatras. No estamos hablando de aquí de que, sí, pues nos criamos en cunas cristianas, por traerlo a nuestro contexto contemporáneo. Personas idólatras que adoraban a Dagón, a Nanshi, un cúmulo de gente viviendo en completa idolatría, en completo pecado, una multitud vil, malvada y perversa que, como lo mencioné en otros estudios, en un estudio previo, se enfrascaba en actos espantosos como el desmembrar a las personas a quienes asesinaban, les decapitaban también. Eran crueles. No estamos hablando de una ciudad que dices tú, bueno, pues es que pues dales oportunidad, ¿verdad? Dales chance, dicen coloquialmente. Pero eso es precisamente lo que Jesús hizo con cada uno de nosotros. Porque la Biblia dice que siendo aún pecadores, es que todos somos pecadores, sí, pero si lo traducimos a un lenguaje que realmente nos convicta, va a ser porque somos violadores, porque somos borrachos, drogadictos, prostitutas, homosexuales, qué sé yo, ¿qué somos? Que somos asesinos de niños, parricidas, asesinos de nuestros padres. Y aún así Cristo murió por nosotros. No somos mejores que ellos. Porque nosotros no desmembramos gente. Pero ¿cómo lo hacemos? A veces con nuestra lengua o con nuestro odio. Porque Jesús dijo, no matarás, has oído no matarás, pero si tú, ya con el simple hecho de que odies a tu hermano, ya lo has matado en tu corazón. Es la intención. No matas porque sabes que vas a ir a la cárcel, pero si no ganas no te faltan a veces. Y estamos hablando de esta clase de personas. Hablamos pues de 600,000 individuos de esta calaña que se arrepintió y ahora creían en Dios. Fíjense nomás. Al punto de proclamar un ayuno nacional, para lo cual vistieron ropas ásperas en señal de duelo. O sea, de arrepentimiento. Porque el vestir de cilicio significaba el cubrirse de una tela oscura, áspera, tejida generalmente con tela de saco, ¿sí? Era una de cabra, una tela de cabra o de camello, y era un símbolo de profunda tristeza y lamentación. Eran unos trapos, pues. Y esto lo puede usted encontrar allá en 2 de Samuel, capítulo 3, versículo 31, y también en 2 de Reyes, capítulo 19, versículos 1 y 2. Entiéndase pues que aquello no fue un acto menor. No.
Tan no fue así que cuando la palabra llegó al rey de Nínive, esto en el versículo 6, dice que él se levantó de su trono, se quitó sus vestiduras y reales, acuérdense de eso, y cubriéndose también con cilicio se sentó sobre cenizas, bajó de su trono y se sentó en el suelo, el rey. Muchos pueden decir, el rey ninivita se humilló ante Dios. Y eso es lo que se necesita, que muchos se bajen de su trono y se humillen ante el Rey de Gloria, porque nada somos. Ahora, ¿cómo sabemos si fue sincero? Porque inmediatamente después él y sus principales emitieron el siguiente edicto, que nadie, incluidos los animales, fíjese la seriedad de esto, o sea, nada de lo que respire deje de hacer esto. Nadie, incluidos los animales, coma ni beba agua. Y continúa el versículo 8 diciendo, la ciudad entera deberá vestirse con ropas ásperas, de luto, y clamar con todo corazón al Dios, de gloria sea a Dios. Pero agrega, y deberá también dejar su mal comportamiento, la violencia y el robo. Fíjese nomás, nos da la clave. Tenemos que no solamente que arrepentirnos, sino clamar a Dios por ese perdón y quitarnos de hacer esas cosas, volvernos a Él, alejarnos de nuestro pecado. No es que, pues nunca más va a caer en pecado algún hijo o una hija de Dios, no se trata de eso. Pero ya hemos estudiado esto en muchas ocasiones, de lo que el amado Juan nos habla en sus cartas, sobre todo el hecho de que no es una vida constante de pecado, que lo estamos haciendo y que no tenemos temor de Dios, sino que el no hacerlo deliberadamente y constantemente. Estamos hablando aquí de eso. Retírate de eso, arrepiéntete. Porque dice el versículo 9, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira? Y no pereceremos, o sea, no moriremos. Fíjense qué tremendo. Ahora, yo quiero que entienda lo siguiente, y es que a través de este pasaje hemos leído reiterativamente la palabra arrepentimiento. Y yo no quiero que usted se confunda pensando que el arrepentimiento, el acto de arrepentirse que aplica a los hombres es el mismo que aplica a Dios. Para nada. Dios se arrepintió. La misma Biblia dice que Dios no es hombre para que se arrepienta. Por eso los que no conocen o no saben, sobre todo no tienen el Espíritu de Dios, ¿qué es lo que dicen? La Biblia se contradice, dice que Dios no se arrepiente, pero luego dice que Dios se arrepiente. No se trata de eso. Por ello le presento una más exacta traducción del versículo 9, la Biblia Viva, Nueva Biblia Viva, esta versión sencilla, y dice, quizás Dios tenga misericordia, deje de estar enojado con nosotros y nos permita seguir viviendo. Eso es lo que es. Y esto se entiende, ¿no? Esto se entiende claramente. Es como si tú disciplinas correctamente, ¿verdad? No abusar, pero disciplinar correctamente a tus hijos y le dices, mira, hasta aquí llegaste. Ahorita voy por la vara, ¿verdad? Por favor, ahorita voy. La chancla, dice la mamá. No, ya la chancla ya no tiene poder, ya ha desaparecido. El poder de la chancla. Ya no hay esos superhéroes. Pero esa mamá que dice, a ver, le viene la chancla. Pero cuando no, mamá, espérame, ahora sí ya, y se portan bien, y dice, bueno, más te vale, ¿verdad? Es lo mismo. Pero Dios es misericordioso. A diferencia de nosotros, Dios realmente perdona, Dios realmente, no solamente perdona, dice que cuando nosotros, dice Juan, ¿verdad? Hijitos, si pues no pequen, dice, pero si alguno ha pecado, dice, abogado tenemos para Dios con Jesucristo justo, dice, y Él es bueno y justo para perdonarnos de toda maldad y limpiarnos. Perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, no solamente nos perdona, sino que nos limpia. Nos ayuda. Así que no estás solo cuando dices, no, es que yo no puedo. Es que yo no puedo dejar. Bueno, primero tenemos que someternos a Él realmente. Y entonces Él nos ayuda. Así que nos dice claramente, quizás tenga misericordia Dios. Y ya se le quite su enojo y pues nos deje vivir. Y esto nos enseña que aunque el mensaje del Evangelio entendámoslo bien, no podemos diluir el mensaje.
No podemos irnos a los extremos y solamente se van a ir al infierno, pecadores. Y no hablarles que Cristo es la solución, que Cristo vino y murió por nosotros. Pero tampoco podemos irnos al otro extremo. Ay, Cristo te ama como sí, ya, así está bien, no te preocupes como estás, así vas a irte al cielo. Espérame. Nos enseña que aunque el mensaje del Evangelio que va dirigido a los pecadores es uno de amor, de gracia y de perdón, en el mismo mensaje Dios advierte de las consecuencias de continuar una vida de pecado, ¿sí o no? ¿Quién no entiende Juan 3:16 al 19, verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ahí está el amor, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Pero qué dice? Que no todo aquel que cree no sé qué. No se pierda. Y luego lo explica, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Dice, bueno, pues ahí está, no envió Dios a condenarnos, no. Pero está diciendo, en el versículo 18 dice, el que en él cree, no hay condenación, ¿verdad? No es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Como lo he dicho en otras ocasiones, no tienes que hacer nada para irte al infierno. Todos pecamos. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, dice el apóstol Pablo, de la presencia de Dios. Pero Cristo nos lleva al Padre. Por eso es que el versículo 19 también de Juan 3 nos dice, y esta es la condenación, que la luz, ¿quién es la luz? Jesús. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz verdadera, porque sus obras eran malas. Amaron más lo que siguen haciendo. Aman más. ¿Y qué pasa? Lo disfrazan. Eso es lo que pasa, lo excusan. Buscan la manera de callar al mundo. No me digas que lo que estoy haciendo está mal. Voy a romper tu Biblia. Destruirla, pues destruir lo que quieras, pero eso no, en la eternidad no te va a servir de nada. Podrás matar al mensajero, pero el mensaje sigue teniendo peso. Y 600,000 personas de Nínive entendieron esto y se volcaron a Dios en arrepentimiento. Entendieron que Dios no está jugando. Y al hacerlo ellos estaban apelando a su misericordia. Fíjese qué tremendo. Lo que hicimos usted y yo cuando pedimos perdón a Dios. Eso es fe. Y eso es fe verdadera, ¿sí o no? Los ninivitas tuvieron fe. ¿Se dan cuenta? Una fe verdadera. Porque siendo enemigos de Israel, fíjese, y ahí es donde nos explica el por qué hablaba así el rey. Siendo enemigos de Israel, ni siquiera estaban seguros de que Dios les perdonaría. Pero aún así no desistieron de pedírselo. Y muchos dicen, pues es que Dios no entiende, ¿cómo no? Y es que el versículo 9 comienza con ¿quién sabe? ¿Verdad? Una versión sencilla, nueva traducción viviente, dice ¿quién sabe? Pero con signos de admiración. ¿Quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. O sea, estaban seguros de algo, que iban a ser destruidos. Esta generación ni siquiera quiere aceptar que seremos destruidos, que será destruida. Ni siquiera. Ellos sabían, Dios nos va a destruir. ¿Quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie. La traducción lenguaje actual aún más sencilla dice, si dejamos de hacer lo malo, esto me gusta. Voltaire. Si dejamos de hacer lo malo, tal vez. Dice tal vez, fíjese. Si dejamos de hacer lo malo, tal vez a Dios se le pase el enojo y no nos destruya. ¿Qué tal? El ejemplo puntual que les acaba de dar. No, pues está bien, ya voy a portarme bien. Y Nínive supo que tenía sus días contados. Solo 40 días en los que podrían permanecer y perseverar en su pecado, o bien arrepentirse y renunciar a su estilo de vida pecaminoso que ofendía completamente al carácter santo de Dios. Dios no nos pide perfección,
Pero sí nos pide que seamos obedientes, que le amemos, que sigamos sus mandatos. Y nos va a ayudar además a hacerlo. Y el pueblo optó por lo segundo. Y pues quieran o no, el arrepentirse. Y quieran o no, esta infame ciudad malvada y ruin puso su plena y completa confianza en Dios. Apostó por su compasión, que quiere decir que creyeron de verdad. Nadie puede decir que no creyeron de verdad. Porque bien pudieron decir, ay, ese ni nuestro Dios es. Entonces, si hicieron todo eso es porque supieron que era el verdadero Dios. No, espérame, no. Y un factor fundamental que sustenta esta afirmación es el hecho de que no solo el pueblo se arrepintió y creyó en fe, sino que el mismísimo rey, la cabeza de tan sobresaliente nación, se arrepintió y creyó junto con ellos. Así de sencillo. Y para aquellos que degustan de la historia, pues la mayoría de los estudiosos versados en el tema creen que probablemente se trata de Hadad Nirari III, si te lo quiero algún día investigar. Y aunque uno que otro alega aunque puede ser Azurdan III, pero es irrelevante. Sea quien sea, es lo menos importante, ya que la mayor relevancia descansa en el hecho de que el rey se humilla a sí mismo en una exhibición pública de duelo personal. Estamos hablando del rey que estaba en la cima del mundo, como lo estuvo el faraón de Egipto en muchos años. Estaban en la cima del mundo, era el rey del mundo, por decirlo, ¿verdad? El más poderoso. Para humillarse así. Y eso es lo importante. Que consistió esto en un cambio radical y que comenzó por sus vestidos reales. Porque se despojó, reitero, de su túnica real y se vistió prácticamente de trapos. Una tela de vil costal. Ustedes conocen los costales, ¿no? Que traen las papas y los frijoles. Bueno, eso era, hermanos, en realidad. Y sentándose en el suelo se cubrió de cenizas. Ahora, no estamos hablando de judíos. Ay, sí, se rasgaron las vestiduras, pero esa era una costumbre judía. No estamos hablando de judíos. Y el tiempo demanda que toda la ciudad deberá hacer lo mismo. Ahora, se escucha fácil, pero cuando consideramos el contexto bíblico, bueno, más bien, nos vamos al contexto histórico, simplemente. Contexto cultural y religioso de aquella época. Con eso tienes. Nos daremos cuenta de que el desechar a un Dios en quien se creía, porque creían en sus dioses, y adoptar uno, por decirlo de alguna manera, extranjero, pero sobre todo enemigo. ¿Se da usted cuenta de eso? Enemigo. Era algo que pues simple y sencillamente pues no sucedía todos los días. No se daba. Y es que según los anales históricos y por razones desconocidas, dice que Hadad Nirari III eligió a Nabú, el dios asirio de la alfabetización, los escribas y la sabiduría. O sea, otro dios. Escuche. Y el mismo rey fue quien en el año 22 de su gobierno puso los cimientos para el templo de Nabu, precisamente en Nínive. O sea, era un devoto de sus dioses él. Pero escuche bien, aún hay más, porque este rey estableció al dios Nabu como el único dios que debía ser adorado. ¿Qué pasó entonces? Pasó de que creyó. De ahí de la importancia en la mención del arrepentimiento del rey ninivita. Qué importante, fíjese. Qué importante cuando llevamos en el liderazgo, en lo que sea, en el hogar, en la iglesia, en el trabajo, lo que sea, es importante. Porque si somos atentos también y advertimos que lo que sucedió con el rey y su pueblo fue exactamente lo mismo, aunque a mayor escala, de lo que le sucedió a los marineros, ¿se acuerdan? A los marineros de aquella embarcación en la que iba Jonás, que se partía a cada golpe de cada ola, que la azotaban constantemente. Esto lo vemos en el capítulo 1, lo estudiamos ya.
Fue lo mismo que sucedió, porque ahí se nos narra de aquellos hombres que en un principio imploraba cada uno de ellos, y lo especifica la palabra, cada uno de ellos a su propio Dios. Y así era antes, tenían Dios, era como, pues yo tengo eso como las cartitas del béisbol, mira, tengo este Dios, y tú cuál tienes, yo tengo el otro. Y cada uno, a ver, tú ora a tu Dios, tú ora a tu Dios, ¿y cuál es tu Dios? Pues San Martín de las Tunas, y bueno, cada uno a su Dios. Qué tremendo, ¿no? Pero que al final, escuche bien, cuando Jonás hubo revelado la identidad del poderoso Dios, del majestuoso Dios, que era responsable además de aquella sobrenatural tormenta terrible, que no era común, creyeron y aún le ofrecieron sacrificio, dice la palabra, y votos, o sea, promesas. Era una verdadera fe. Hicieron votos delante de él. Los ninivitas supieron que solo tenían 40 días. Los marineros entendieron que solo tenían minutos. ¿Cuántos minutos o cuántos días o cuántos años le quedan a esta generación? Yo quiero decir una cosa, el tiempo es irrelevante. Porque lo importante es que Dios da a todos el tiempo que Él cree necesario, porque Él es perfecto y Él lo sabe todo, para recapacitar, para arrepentirse, para enmendar nuestra vida y cambiar de proceder. Eso no me cabe ni la menor duda. Por lo cual, 40 días no representa tanto el tiempo que Dios nos da para decidir, sino más bien representa la oportunidad que Él nos ofrece para la salvación de nuestras almas. La oportunidad. Y créame que esta oportunidad es ciertísima, porque dice el versículo 10, que dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Yo lo he dicho en múltiples ocasiones. Yo he conocido personas que han adorado a Satanás, y una de las cosas que siempre me quedó muy marcado es el hecho de que solamente Dios es misericordioso. Nadie tiene el perdón, el corazón de Dios para perdonar ni para extender esa misericordia, solamente Dios. Que aún nos desviemos, hagamos y deshagamos, cuando nosotros nos arrepentimos, Él nos toma, nos perdona, nos limpia, si somos sinceros, y nos restituye. Como la parábola del hijo pródigo, nos pone ese nido de autoridad, pero necesitamos un verdadero arrepentimiento. Y vio Dios, Dios está atento. Dios vio sus obras. El mismo Dios que en Apocalipsis dice reiterativamente a las 7 iglesias: yo he visto, yo conozco tus obras. Es el mismo. Y si algo le puedo asegurar es que ese Dios verá igualmente las obras de arrepentimientos si esta generación decide hacerlo. Si acaso se arrepiente. Porque vio que aquella generación ninivita se apartó de su malvado camino. Obedecieron a su advertencia, a su llamado. Pusieron un ejemplo mayúsculo a los mismos israelitas, al mismo Jonás, siendo un profeta de Dios. Fíjense nomás. Y escuche bien, un cambio de mente es la única manera en la cual Dios tendrá misericordia. No puede ser de labios para afuera, de dientes para afuera, decimos coloquialmente. No, debe ser de corazón. Porque por ello fue que se dio con respecto a la calamidad que había declarado traería sobre Nínive. Por eso, porque Dios sí es misericordioso. Y ya no lo hizo, no los destruyó, y más aún les perdonó. Acompáñenme para ir concluyendo a 2 de Pedro capítulo 3, versículo 8.
Segunda de Pedro 3:8. Ciertamente el día del Señor vendrá, pero aún quedan 40 días de esperanza. 40 días para que esta generación se arrepienta y se vuelva de su rebelión y de su pecado. Así es, aún queda la oportunidad que Dios tiene para que lo hagamos. Eso lo sabemos. Dice el versículo 8 de segunda de Pedro 3. Mas, oh amados, no ignoréis esto. O sea, sábete de esto. Que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El tiempo es irrelevante. Aquí la oportunidad es la que Dios te está dando. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos procedan al arrepentimiento, de que todos se arrepientan, como los ninivitas, todos. Los 600,000 y pico o menos se arrepintieron. Versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Es decir, eso sí no se duerme. El juicio va a venir. Nínive, 40 días y de aquí a 40 días va a ser destruido. Cuando se acabe nuestra jornada, si nosotros morimos en nuestros pecados, seremos destruidos. Y al de ser destruidos no hablo de la aniquilación, hablo de que viviremos una eternidad en el infierno. Porque hay doctrinas que minimizan el infierno. No es así. Pero ya vimos que Dios no quiere eso. Por eso dice que Él es paciente y quiere que todos se arrepientan. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, nunca sabemos cuándo. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Imagínense. Ni usted, ni yo, ni nadie sabemos cuándo es que vendrá el Señor. ¿Estamos de acuerdo, no? Pero escuche bien, lo que sí sabemos, al menos usted y yo ahora, es que aún quedan 40 días de esperanza. Porque si Dios decidió salvar esa ciudad en aquella generación tan perversa y aún se valió de un profeta desobediente y rebelde para lograr su cometido, ¿cuánto no podrá hacer contigo, hombre y mujer de poca fe? Si Él ya puso sobre ti, sobre tu mente, toda su sabiduría y sobre tu corazón ha derramado todo su amor por medio de su Espíritu Santo, ¿cuánto más no podrá hacer si le obedeces? Fíjate nomás. Y quiero que sepa que Dios al pueblo ninivita le mostró misericordia antes y después. Primero porque les ofreció 40 días de esperanza. Dios no es un Dios tirano. No es un Dios que la disciplina de Dios no viene y nomás te da, no. Viene desde la instrucción, después de la advertencia y por último el castigo. Pero es que, ay, Dios es malo, ¿por qué Dios llega? Y espérame, es que ya se te dijo y se te advirtió. Y segundo, porque solo le bastó a aquel pueblo un solo día para fin de arrepentirse. Por lo que Dios les perdonó y desistió de su destrucción. Y a mí no me queda ni la menor duda de que les bendijo, hermanos. Porque Dios no es solamente Dios del pueblo judío. Acuérdense, desde un principio el plan de Dios es salvar a la humanidad, no a ciertas razas. Obviamente tenía que tomar un ejemplo, un prototipo, un pueblo, para enseñarles, como le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, todas las razas, todo el mundo. ¿Por qué no podemos pues creer que esa misma misericordia puede ser implementada a nuestra generación? ¿Por qué darnos por vencido? Ay, nos vamos a sentar ahí a esperar ya que el Señor venga.
De ahí que el título de esta serie tenga un toque de sarcasmo. Nínive, Jonás, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Nínive, esta generación, Jonás tú, Jonás yo. Comience usted entonces, dando el primer paso a la misericordia de Dios y anuncie el hecho de que aún quedan 40 días de esperanza. Dios se encargará de lo segundo, del segundo paso conforme a sus riquezas en gloria. Es uno en Cristo. Él se ocupará, usted simplemente dé el mensaje. Aún como Jonás lo dio, ya ve que lo dio de todos modos, la gente se salvó. Todo regañadientes y todo, pero lo hizo. Y hoy el Señor pues te dice, tal como lo hizo con Jonás, levántate y ve a aquella gran ciudad y pregona contra ella porque ha subido, y vaya que ha subido su maldad delante de mí. Eso dice el Señor hoy. Ha subido. Pero comienza esparciendo la misericordia, diciéndoles que todavía hay tiempo, que aún es tiempo. Porque aún quedan 40 días de esperanza. Y yo quiero decirle a todo el que me escucha, pero sobre todo a mis hermanos en Cristo, que siento del Espíritu que Dios aún no ha cerrado el último capítulo de la humanidad. Decirle que aunque esta generación es sumamente perversa, y en verdad lo es, que aún cuando esta generación se ha multiplicado su rebelión ante los ojos del Santísimo, que por más inmundas que sean sus obras, aún hay tiempo para el arrepentimiento. Aún tienen oportunidad. Pero no para meterles una religión, ni aún para llevarlos o instruirles a ir en pos de ceremonias y rituales que están en las leyes de Dios. No. Ya que según Romanos 3:20 dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley, por eso dice mata. La ley es la letra mata. ¿Por qué? Porque la ley simplemente te dice, esto es la ley de Dios, y si no la cumples, te mueres. Y nadie puede cumplirla. Por eso la ley te apunta hacia Cristo, porque la ley es buena. Una ley vial te dice que el semáforo en rojo significa que te detengas. Y si no, puedes tener un accidente o puedes tener una infección. Pero estás violando la ley. Pero nunca te compensa. Te pasas el verde, pues es lo que tienes que hacer. Pero la gracia, para eso es la ley. De modo que aun cuando sea mucho el pecado de esta generación, aún así, el amor y la misericordia de Dios siempre es mayor. Porque la ley se introdujo para que el pecado abundase, para que se vea, para que salga el pecado. Porque si no sabemos qué es ley, no, pues puede ser lo que te dé tu gana, pero no sabes qué, eso está mal, eso está mal, y entonces, ay no, pues todo es pecado. Para que el pecado abundase. Más cuando el pecado abundó, como quizás en Nínive, pues ahora que pues no podemos hacer más, dice, sobreabundó la gracia, Romanos 5:20. La gracia cubrió todo. La gracia, pues vamos a darle un aplauso al Señor, ¿sí? La gracia cubrió todo. Y el único vehículo que conducirá a una perversa generación como esta hacia la gracia de Dios es Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. Amén. Mediante el cual Dios lo hizo todo posible. Él vivió una vida perfecta y tomó nuestro lugar en la cruz. Se bebió nuestro infierno. Y Él lo hizo todo. Dios, por medio de Él, salvó al mundo. Al que quiera tomar ese regalo, al que quiera arrepentirse. Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Qué tremendo. Por lo cual yo quiero decirle que aún no se dé por vencido. No se desanime. A veces sobre todo los padres, de repente vemos esta generación y a veces a nuestros propios hijos o cosas, no se desanime. Aún no baje los brazos. Tome su cruz y levante el estandarte que es nuestro Señor de gloria, Cristo. Hágalo hoy mismo y no titubee, porque aún quedan ¿qué?
40 días de esperanza. Si usted lo cree, cierre sus ojos, incline su rostro en reverencia al Altísimo. Vamos a orar al Todopoderoso y clamar también para que Él tenga misericordia de esta perversa generación. Señor bendito, poderoso, amado, eres el Dios perfecto, el Dios de los cielos. Yo te doy honra, te doy gloria. Yo vengo a ti, Señor, porque puedo ver, Señor, que en tu palabra, ante la advertencia, ante la destrucción que ciertamente viene para todos aquellos que sean enemigos tuyos, porque quieren permanecer en sus pecados o persisten en ello, tú nos muestras tu misericordia. Porque tú no quieres que ninguno se pierda. Tú no quieres que nadie quede en condenación, sino que todos procedamos al arrepentimiento, que todos nos volvamos de nuestro pecado, cambiemos nuestra manera de vida y sigamos a tu Hijo amado Jesucristo, tomando nuestra cruz cada día. Señor, este es el tiempo en que yo te pido que tu Espíritu Santo toque los corazones. Sobre todo te pido por aquellos que batallan, Señor, porque todos luchamos con la carne. Eso es parte de, sabemos que así es, como está en el capítulo 7 de Romanos. Sabemos que así es, Señor. Pero también sabemos que tú tienes siempre guardada nuestra entrada y nuestra salida, que tú nos llevas de la mano, que tu Espíritu Santo está en nosotros y que tu palabra nos guía y nos da sabiduría. Ayúdanos. Ayuda a aquellos, Señor, que aún no te conocen, a que vean, Señor, al Dios de toda gloria, al Dios invisible, Señor, al que es perfecto, el único. Que vean, Señor, a nuestro Señor Jesucristo, que lleguen hasta la cruz, Señor, para que puedan postrarse ante ellas, para que como lo hizo el rey de Nínive y todos aquellos, Señor, en la ciudad, también cada uno de aquellos, Señor, que aún están en deuda contigo, puedan arrepentirse de verdad y hacer actos dignos de arrepentimiento. Yo te lo pido, Señor, porque yo sé que esta palabra, Señor, es una palabra de aliento, porque nos das esperanza, porque sabemos, Señor, que aún quedan 40 días, Señor, de esperanza que tú nos regalas. Pero es necesario que cada uno de nosotros, Señor, seamos heraldos, seamos mensajeros, vayamos, Señor, y declaremos tu verdad. Y que pongamos a la vista, levantemos al Hijo, a tu Hijo, al unigénito, al que murió en aquella cruz del Calvario, una cruz de tormento y de muerte, para el perdón de los pecados del mundo, para salvación de ellos. Te doy gracias, Señor. Te alabo, Padre Celestial, que estás en el trono. Te doy toda honra y toda gloria. Y te doy gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por habernos entregado todo, aún a tu Hijo amado, lo más amado. Y a Cristo, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que está a tu diestra. Sea la gloria, el imperio y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, mis amados.